se requería. Por ejemplo, cuando el Espíritu Santo venía y tomaba a Pedro de una manera especial. Bueno, cuando en la iglesia se necesitaba disciplina. ¿Se acuerdan ustedes que nos relata Lucas ahí en el libro de Hechos, cuando Ananías y Zafira? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Sí saben esa historia? ¿Cuántos la saben? Bueno, cuando el Espíritu Santo se empezó a mover de una manera maravillosa en la iglesia primitiva, movía a la iglesia de una manera muy especial, ¿verdad? Que dice que las personas que tenían propiedades y tenían dinero, traían sus propiedades o su dinero y se las daban a los apóstoles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había mucha necesidad y se las daban para que ellos lo administraran y lo repartieran a los necesitados. Entonces Ananías y Zafira, ellos tenían una propiedad y quisieron, ¿verdad?, venderla. Nadie se las pidió, de ellos nació, vieron que otros la hacían y ellos también quisieron hacerlo. Vendieron una propiedad, pero no quisieron dar todo el dinero y estaban en su derecho. Podían haber dado la mitad, podían dar una cuarta parte. Lo malo es que lo dieron y dijeron que era todo lo que habían recibido por la propiedad, ¿verdad? Entonces dijeron, nadie se va a dar cuenta. Pues a lo mejor Pedro y los demás, los discípulos, no se daban cuenta, pero había uno que sí se daba cuenta y era el Espíritu Santo. Porque acuérdense que el Espíritu Santo es una persona que conoce todas las cosas, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo se dio cuenta y a través de la dirección, aconsejando a Pedro, les habló a Ananías y a Zafira. Y hubo un llamado de atención para Ananías y Zafira, muy tremendo, que murieron los dos. ¿Dónde dice eso, mamá? Ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 5, me parece que es. En el capítulo 5, ahí nos dice esta parte de lo que escribió Lucas, esa porción. Y esto es, muchachos, para que nosotros también consideremos, quizás ahora podríamos decir, el Espíritu Santo ya no trabaja tan fuertemente. Ya no trabaja tan fuertemente, ya no decimos una mentira y caemos, ¿verdad? Ya no nos morimos, pero espiritualmente sí. Espiritualmente sí, cuando mentimos, el Espíritu Santo sabe que mentimos y nuestra vida espiritual va en decadencia. Cuando empezamos, porque abrimos puertas al enemigo, pero cuando nosotros empezamos a emplear mentiras, sí suceden cosas porque el Espíritu Santo lo conoce y sabe cuánto estamos mintiendo. Podemos, aunque de nosotros a veces dividimos las mentiras blancas y mentiras negras, ¿verdad? Todas son mentiras y el Espíritu Santo todo lo conoce. Entonces, en todas estas cosas se necesitaba el poder del Espíritu Santo, se necesitaba dirección para hacer las cosas, se necesitaba consejería, consejo del Espíritu Santo, guía del Espíritu Santo. Si ustedes se acuerdan, esto es para que ustedes sean motivados a leer este libro de los Hechos. En estos encontramos tantas cosas que sucedían. Por ejemplo, cuando Pablo en sus viajes un día quiso ir, ahorita se me viene hacia la mente, quiso ir a un lugar y el Espíritu Santo le prohibió ir, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros a veces trabajamos y hacemos muchos planes, le decía hace un momento, para trabajar en la iglesia, pero dejamos a un lado el Espíritu Santo. Entonces a veces no funcionan las cosas porque dejamos a un lado el Espíritu Santo y no le dejamos que Él nos guíe, ¿verdad? Que Él nos aconseje, que Él nos diga los planes que Él tiene para que los de nosotros también vayan unidos y esta pueda marchar. Hay tantas cosas que nosotros podemos aprender leyendo este libro, buscando el Espíritu Santo en nuestra vida, sabiduría, dirección, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan también cuando la iglesia empezaba a crecer en gran manera, ¿verdad? Ahí dentro de la iglesia había muchas viudas, y había viudas de los judíos y viudas que eran de otra nación, pero que también ahí estaban, ¿verdad?
de los griegos. Dice ahí la Biblia que era de los griegos. Y empezó a haber como pleito ahí, de que no, que nada más atienden a estas viudas y a las otras nos hacen de menos. Entonces, pues los discípulos tenían mucho trabajo. Ahí entra el Espíritu Santo aconsejándole a Pedro, ¿verdad? Lo que se tenía que hacer. O sea, que es tan importante que nosotros, y Lucas es lo que nos enseña, ¿verdad? Que realmente el libro de Lucas debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque cuando nosotros buscamos el Espíritu Santo, así como la iglesia primitiva buscó la guianza, la dirección, el consejo del Espíritu Santo, fue una iglesia floreciente, una iglesia que en poco tiempo creció en todos los alrededores. Podríamos decir que hasta lo último que se conocía lo que era en ese tiempo el mundo. Entonces es importante. Ese es el motivo doctrinal, ¿verdad? El motivo apologético. Este libro de Hechos que escribió Lucas, lo escribió con el que nosotros aprendiéramos que la doctrina tiene que ser defendida. Los discípulos defendieron con poder, con autoridad, lo que ellos creían, lo que ellos habían creído. Y esto lo recibieron del Espíritu Santo. Así dice Hechos, que serían testigos. Bueno, testigos de lo que Dios, el Señor ya había hecho. Ahora ellos tenían que defenderlo. Acuérdense que eran, Jesús, ¿por qué fue rechazado? Por declararse que era el Hijo de Dios, que Él había venido a salvar, que iba a dar su vida, que iba a morir por nosotros y iba a resucitar. Bueno, todos esos puntos doctrinales, ellos tenían que defenderlos. Y eran... lo defendían con mucho valor que venía. ¿Para qué se necesita poder? ¿Qué es poder? Para sanar enfermos, Poder es fuerza. Poder significa Fuerza, ¿verdad? Entonces ellos necesitaban esa fuerza que los motivara a defender, porque una persona débil no puede defender. Y ellos recibían el valor para defender lo que ellos estaban creyendo a través de esa unción del Espíritu Santo en su vida. Eran perseguidos. Ustedes han escuchado la historia de la iglesia primitiva, cómo eran perseguidos. Pero estos no los debilitaba, sino al contrario, a través del Espíritu Santo ellos recibían más valor y continuaban. Y todo esto, ¿verdad? La iglesia era perseguida no por los líderes del gobierno, por los líderes romanos, no. Eran perseguidos por los mismos judíos, por su pueblo, ¿verdad? Por los líderes religiosos, eran los que perseguían a los discípulos. Usted puede leer este libro y usted se va a encontrar que siempre que eran perseguidos por líderes judíos. Motivo biográfico. ¿Por qué? Porque en este libro nosotros podemos sacar mucho de la vida de Pedro y de Pablo y de los líderes que acompañaron a Pablo en sus viajes, ¿verdad? A través de lo que escribe Lucas en el libro de Hechos. Nosotros conocemos, porque ahí están escritos a Silas, a Timoteo, a Bernabé, Juan Marcos, que lo conocemos a través del Evangelio, pero ahora lo vemos aquí, ¿verdad? Como trabajando en la obra misionera, ¿verdad? A Aquila y a Priscila, lo conocemos aquí en el libro de Hechos, que después es mencionados en las epístolas que escribe Pablo, a Apolos, ¿verdad? A Bernabé, personas que a través del libro de Hechos, nosotros lo conocemos y después es mencionado. O sea, de otra manera, si leemos las epístolas, pues ¿quiénes fueron estos? Bueno, fueron los compañeros que acompañaron a Pablo en sus viajes misioneros. Entonces, con este relato que nos da Lucas en el libro de Hechos, nosotros podemos ver que gran parte de que la iglesia se desarrollara y creciera se debía
en gran manera a la actividad de estos hombres.